Gracias al Señor por todo. El tema para esta mañana es una pregunta. ¿Hay límite de parte de Dios para el perdón hacia el ser humano? ¿Hay algo que Dios no pueda perdonar? Es una pregunta muy interesante. El perdón nuestro es algo muy limitado. Nosotros a veces perdonamos, pero no olvidamos la ofensa. Nosotros a veces perdonamos, pero no somos capaces de enterrar aquella ofensa, sino que la mantenemos siempre con nosotros siempre. Hay cosas que para nosotros son muy difíciles de perdonar, tal vez diferentes cosas. Para mí, una de las cosas más difíciles de perdonar es que pongan en duda mi integridad. O en otras palabras, que por lo menos se insinúe que estoy cogiendo lo que no es mío. Fue algo que mi papá nos enseñó a nosotros a respetar lo que no es de nosotros. Y eso es una de las partes más difíciles para mí. Tal vez para usted sea otra cosa. Para usted tal vez sea alguna cosa diferente. Pero al fin y al cabo, hay dificultades para nosotros perdonar. ¿Sería usted capaz? Óigame bien, si usted fuera un padre o una madre y una madre que tienen un solo hijo, ¿usted podía perdonar a quien le haya matado a su hijo? Su hijo, una gran persona, su hijo, un hombre íntegro en todo lo que hacía, su hijo, una persona que verdaderamente era el orgullo suyo, y que de pronto alguien se lo mate. ¿Lo perdonaría usted? Posiblemente entre tantas personas podría haber una sola persona que tal vez hiciera eso. Perdonar semejante dolor y ofensa. Pero sería capaz usted también de que a ese que lo dejó sin su hijo, le quitó lo grande que usted tenía, de decirle: te voy a adoptar como un hijo mío, te voy a llevar a mi casa, vas a vivir conmigo, vas a estar ahí conmigo siempre, te voy a proveer todo. De eso yo no creo que haya alguno aquí ni afuera de aquí. Porque es algo muy grande. Para que eso pueda pasar, solamente puede pasar en el corazón de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, el único Hijo de Dios, al derramar su vida en la cruz del Calvario, estaba muriendo por usted y por mí. Aquellas multitudes que le injuriaban allí, aquellos que habían estado insultándole, la súplica de Jesús fue: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Hermano, eso es lo que Dios ha hecho para usted y para mí. Permitió que su Hijo Santo muriera en la cruz. Permitió que fuera objeto de burla en la cruz. Permitió que toda aquella multitud sedienta de sangre, ahí rodeándole, le injuriara ahí en la cruz. Dios no solamente perdonó nuestra rebeldía, sino que Dios nos perdonó y nos aceptó y nos adoptó como hijos suyos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es tan grande, el perdón de Dios
en su amor es tan grande que Pablo lo describe que siendo aún rebeldes y opuestos a la voluntad de Él, Cristo murió por nosotros. Grande es el amor de Dios, grande es su misericordia. Voy a invitarle que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Luego leemos el 11. 1 Corintios 6, 9 y 10. Pablo dice esto a la iglesia en Corinto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En estos dos versículos encontramos al apóstol Pablo reuniendo no solamente el pecado. Para Dios todo es pecado, todo lo que se antepone o es contra la naturaleza divina o contra la naturaleza de Dios es pecado. Nosotros como sociedad catalogamos los pecados, como decimos, bueno, el borracho es un pecador, el adulto es un pecador, el asesino es un pecador, el vicioso es un pecador. Pero nos olvidamos que a veces cuando llevamos rencores internos, cuando hay odio, también es pecado contra Dios. Nos olvidamos que esas cosas que van escondidas muchas veces en nosotros, y las tenemos ahí guardadas, nos olvidamos que es pecado contra Dios. 1 Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para Dios no hay diferencia entre un pecado y otro, para nosotros sí. Para Dios todo lo que se constituye en contra de su naturaleza es pecado. El texto Pablo enumera varios tipos de pecados. Hay pecados que tal vez hay pecados fáciles de poderlos evitar, pero hay pecados muy difíciles. Pero el apóstol Juan en capítulo 1, versículo 7, 1 Juan 1:7 dice al final de ese versículo: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque estamos tratando el tema: ¿puede Dios perdonar el pecado? ¿Todo el pecado? Seguramente usted está pensando en algo. La Biblia habla de un pecado imperdonable. O sea, un pecado que Dios no va a perdonar. Pero debemos entender cuál es el pecado imperdonable. El hombre, o sea, la persona que vive enemistada de Dios y separada de Dios y muere de esta misma manera, esto se constituye en el pecado imperdonable, el rechazo a la gracia redentora de Dios, el rechazo al amor de Dios, se constituye en el pecado imperdonable. Todo aquel que muere rechazando la bondad divina, el perdón de parte de Dios, está cometiendo el pecado imperdonable. Un cristiano no puede cometer un pecado imperdonable. Hay muchos cristianos que malentienden esto y piensan y tienen miedo de cometer el pecado imperdonable. No pueden hacerlo. Pero una persona que no tiene a Cristo sí, porque rechaza. Y al final muere. Pero ahí vienen ya las ayudas, de ahí vienen que se forman el famoso purgatorio, que no existe en la Biblia. Que ahí pueden salir ya purificados. Es un engaño, es para el dinero. El pecado imperdonable el único pecado imperdonable es el rechazo a Cristo, el rechazo a la obra de Cristo, el rechazar a Él como nuestro Salvador personal. Ese es el pecado imperdonable y ese no tiene perdón. Pero todos los pecados, dice la Biblia, que Dios puede perdonarlos. Dios puede hacerlo. El pecado es un estilo de vida. O sea, es una
es una práctica. Por eso es que el versículo dice, el que practica el pecado. Si usted me pregunta hoy en esta mañana, hermano, ¿habrá pecado usted? ¿Oró cuando se levantó? Sí. ¿Venía contento para la iglesia? Sí, hermano. Y entonces, si cantó para el Señor, sí lo hice también. Y usted me vuelve a preguntar, entonces no ha pecado. ¿Sí? Yo ahí no podía ya ponerle sí. Porque alguna molestia tiene que haber habido dentro de mí que es pecado contra Dios. Entonces, lo que la Biblia condena es la práctica del pecado. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. El que hace la misma cosa y está viviendo en ese mismo tipo de vida, ese estilo de vida, la Biblia dice, es del diablo. Es lo que la Biblia dice. No se puede, el pecado puede posesionarse en nuestros corazones tanto que para nosotros después va a ser difícil. El pecado no es lo que hacemos, sino lo que somos, pecadores. Es lamentable, pero es la verdad. Versículo 11 de Romanos, de Corintios, 1 Corintios 6, versículo 11. Pablo le dice a estos hermanos, y esto era alguno de nosotros, lo que estuvimos hablando. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Había para la iglesia en Corinto, para estos hermanos, cuando Pablo le dice que ellos habían sido todo este tipo de cosas, algunas de estas cosas habían practicado en su vida, seguramente causó decepción de parte de ellos, tristeza. Pero Pablo dice, y esto era, ya no más. Habla de cambio. Habla de una vida diferente. Y esto erais algunos de vosotros. Ahora ya no lo son. Pablo les tenía buena noticia a estas gentes. Pablo les dice, ya no hay culpabilidad, ninguna condenación, dice Pablo, hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora hay esperanza, había esperanza. Y dice el versículo, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, todo pecado puede ser perdonado. Para Dios no existe un límite, es la pregunta que nos hicimos. No existe un límite para Dios. Dios, Cristo al morir en la cruz del Calvario, a extender sus brazos de misericordia en la cruz y al decir que todo había sido consumado, nos estaba abriendo la oportunidad. Nos estaba dando el acceso a su gracia y a su misericordia. Cristo, al decir que todo había sido concluido en la cruz del Calvario, estaba pagando completamente la deuda que usted y yo habíamos adquirido con Dios. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Por eso es que el Evangelio significan buenas noticias. Que el amor de Dios no solamente fue un amor teórico, sino práctico en la misma cruz. Allí el Señor Jesús pagó la deuda suya y pagó mi deuda. Por lo tanto, todos aquellos que hemos confiado en Él, no tenemos cuentas pendientes. La sangre de Jesucristo es eficaz, es poderosa y nos limpia. Esa sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario como un cordero sin mancha, como dice Juan el Bautista. Allí él murió. Allí Él saldó la cuenta pendiente que usted y yo teníamos. Hermano, qué maravilla es entender el amor de Dios. Posiblemente muchos de nosotros hayamos estado pensando que hay pecados que Dios no quiera perdonarlos. No es que no pueda, sino que no quiera. Había en la ciudad de San Miguel un hombre, un hermano, de la primera iglesia bautista de San Miguel. Este hermano llegaba una hora antes al culto y se sentaba en las gradas.
Él mismo se puso su sobrenombre, él mismo se había llamado el león enjaulado. Todos la conocían, ahí viene el hermano el león enjaulado. Él mismo se adjudicó ese sobrenombre. ¿Y sabe usted por qué? El hermano Cilandro, sí, creo que se llama, no voy a estar cambiando el nombre, Cilandro. Filandro, perdón. Ya para Cilandro. Filandro. Había sido un hombre de mucho peligro. Había sido un hombre que había manchado sus manos en sangre. Tenía huellas de sus propios pleitos que tenía en sus manos y en su cara, por las heridas causadas en pleitos. Y él decía en su testimonio: yo le agradezco a Dios que siendo tan perverso y tan malo, Dios me perdonó. Y ahí es donde sale el asunto del león enjaulado. Y me encerró en su jaula de amor. Me tuvo ahí, me tiene ahí, yo vivo agradecido. No se perdía un culto. Todos los días que habían cultos, él estaba una hora antes esperando que abrieran las puertas del templo. ¿Por qué? Porque él había experimentado el perdón de parte de Dios, había matado personas, había llenado sus manos de sangre. Cristo lo perdonó, lo libertó. Pero él decía: en su jaula de amor me tiene, ahí estoy guardado y ya no tengo cuentas pendientes con Dios. Tal vez usted no haya asesinado a nadie. Tal vez usted no haya cometido pecados horrendos. Pero todo pecado delante de Dios es ofensa a Él. Y Dios nos perdonó. Dios nos limpió. Dios nos dio su Espíritu Santo y nos encerró en esa jaula de amor para mantenernos siempre en sus manos. Pues es que Pablo dice, dice tres cosas, Pablo, aquí bien importante que quiero compartir con ustedes. Nos lavó, nos santificó y nos justificó por el Espíritu de nuestro Dios. Nos lavó, y el texto que dijimos, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos lavó de toda culpabilidad. Todo pecado que usted cometió, fue perdonado en la cruz de Calvario. Ahí Cristo pagó la deuda suya y mía. Esta es la eficacia, es el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio. La obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La maravilla de Cristo. El amor tan grande de Dios manifestado a través de su Hijo. ¿Cree usted? Usted que está aquí, que es un hijo de Dios, ¿cree usted que Dios no lo ha perdonado? Posiblemente el diablo le esté engañando y le esté diciendo eso. Todavía no está bien. Todavía está viviendo en desesperación. Todavía, y venimos los creyentes muchas veces arrastrando esas cadenas de no ser perdonados. No podemos crecer. No podemos glorificar el nombre de nuestro Dios porque todavía vivimos encadenados. No en la jaula de amor que el hermano hablaba, sino en las jaulas del engaño de Satanás. Hay muchos en las congregaciones que se denominan cristianos, pero que viven una vida peor que los inconversos. Pero Pablo dice algo. Ya hemos sido lavados. Eso quiere decir que hay limpieza. Ya hemos sido santificados. Ya hemos sido justificados. La justificación, hay una diferencia entre el santo, ahorita están por arreglar un santo por ahí, entre el santo y los santificados. Santo es aquel que ha sido apartado por Dios. Desde el momento que Dios lo perdonó, Él lo apartó para su gloria y honra. Por eso es que los creyentes son santos, no porque están ya en un cuadrito y que no pecan, no. La santificación es un proceso. Eso sí, lo efectúa el Espíritu Santo en nosotros, sacando de nosotros aquellas cosas malas y dándole las buenas.
ese cambio que existe, que se da en la vida de un creyente. Ese es el proceso de santificación. Pero está el último punto y es justificación. Romanos 5:1. Pablo dice esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser justificados? ¿Querrá decir que nosotros nunca pecamos? No. ¿Querrá decir que nunca pecaremos? No, tampoco. Lo que está diciendo esto es que el Padre nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Ve la santidad de su Hijo en usted y en mí. Si Dios nos viera en este momento tal como nosotros somos, la Biblia dice que nos vería como trapos de inmundicia, como una suciedad terrible. Pero gracias al amor de Dios, nos ve a través de su Hijo. Eso es justificación, que nos presenta delante del Padre como que si nunca hubiésemos pecado. Imagínese usted. Si el niño comienza bien, por supuesto que sí, en su inocencia. Pero nomás comienza a tener un poco de entendimiento y este niño comienza a hacer cosas no de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Desde que nacemos viene el problema, viene esa herencia en nosotros de rebeldía contra Dios. Pero Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, nos presenta delante de Dios. Y dice: a esto yo he justificado. Y Pablo dice: por la fe hemos sido justificados. Por la fe hemos sido presentados delante de Dios como que si nunca pecamos. Por la fe tenemos la seguridad, la convicción de que no tenemos deudas pendientes con Dios, que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía estamos en la expectativa del lugar donde vamos a estar con el Señor. Pero en nuestro corazón ya hay convicción. En nuestro corazón ya hay seguridad. En nuestro corazón vivimos siempre a la expectativa, confiando y esperando la venida del Señor. La maravilla, la gran maravilla de parte de Dios, al extender su gracia, al romper los límites y perdonarnos todas las maldades y hacernos hijos suyos. Hermano, a eso se le llama el amor infinito de parte de Dios. Nosotros por no poseer esa cualidad, tenemos límites en nuestro perdón. Déjeme decirle a usted en esta mañana, a todos los que están en este lugar, ¿tiene alguien usted que no lo ha perdonado? ¿Tiene alguien que usted cree que se le han ofendido, pero que usted dice: no, yo no quiero perdonar, mejor ando enojado? Y viene hoy y vive enojado, viene mañana y sigue con ese problema. Y la Biblia dice: el que practica el pecado se vuelve en una práctica. ¿Se dio cuenta de esto? ¿Se da cuenta del problema que existe? Porque nuestro corazón no regenerado no permite que nosotros seamos capaces de perdonar así como Dios nos dio. ¿Sabe cómo se lee el Padre Nuestro? Perdona, dice, nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que nosotros le damos la medida a Dios de nuestro perdón. Si nosotros no somos capaces de perdonar, le estamos diciendo a Dios: pues no nos perdones porque nosotros no podemos perdonar. Perdona nuestra deuda y lo decimos, y lo repetimos, pero no nos detenemos a pensar qué es lo que está diciendo. En otras palabras, aunque Dios no necesita actualización suya ni mía, le estamos diciendo a Dios: mira, perdóname así como yo perdono. Y si no somos capaces de perdonar, entonces quiere decir que todavía no estamos perdonando. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe lo que está pasando? ¿Sabe la dificultad que hay?
Por eso es que Pablo dice, y recalca en este tema, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún incapaces de perdonar, siendo incapaces de amar a otro, Cristo murió por nosotros. Quiero decirle en esta mañana, ¿qué está esperando usted para entregarle completamente su vida a Dios? No podemos tener vidas divididas. Dios quiere perdonarle. Dios quiere salvarlo. Que el Señor le bendiga. Cerramos para la televisión, pero no para usted. Quiero decirle